sobre los toros y trajimos algunos de los toros representativos de la unidad. Y luego tenemos también algo que es bastante novedoso, que es difícil que a lo mejor lo vean en algún otro lado, una línea que lo va a presentar José Ignacio un poco más tarde, que es una línea de madres venidas del convenio, o sea, de 10 orígenes diferentes, pero que son madres de las terneras y terneros que están con cría al pie, que son madres de las terneras que tenemos al lado y son madres de las vaquillonas. O sea, hay 3 generaciones de las mismas madres y el mismo toro. ¿Ah? O sea que prácticamente hermanos enteros. Esa es un poco la idea para estar conversando acerca de cómo repercute las decisiones que hemos tomado a lo largo del tiempo en los toros en nuestros rodeos. ¿Ah? Así que yo los dejo con Mari. Bueno, buenos días a los que no haya saludado. Un poco la idea era comentar o hablar sobre criterios objetivos de selección de reproductores, en este caso centrados en los animales que tenemos de este lado, que son los toros. Nosotros recomendamos como herramienta de una aclaración previa, la información un poco que vamos a comentar está en la página 11 y 12 del repartido. Disculpen si estaba medio lejos del micrófono. Pero nosotros recomendamos como herramienta para la selección de reproductores el uso de la información objetiva y la utilización de las diferencias esperadas en la progenie que surgen de los procesos de evaluación genética. Las evaluaciones genéticas reúnen información de un conjunto de animales, tanto en nuestro país. Línea lleva adelante las evaluaciones genéticas de la raza Hereford, de la raza Verdin Angus y de la raza Braford. Estamos trabajando también con la raza Limousin. Y esa información recibimos anualmente, actualmente una generación de animales aberdinangos, son más o menos 10.000 los que participan de la evaluación genética, Hereford un poco más, unos 11.000 y 2.500 animales Braford provenientes de cerca de 300 cabañas envían la información a INEA, información de distintas características, pesos al nacimiento, peso al destete, peso de las vacas al destete, condición corporal, peso de los 18 meses, el peso, características medidas en el animal en vivo con ultrasonido, área de ojo de bife, espesor de grasa y marmoreo, y también circunferencia escrotal en los machos. Esa información se reúne, se procesa por métodos estadísticos, se obtienen estimaciones del mérito genético de los animales. Entonces las diferencias esperadas en la progenie son estimaciones del mérito genético de los animales y es el desempeño que esperamos ver en los hijos de un determinado reproductor en comparación a otros. Las son herramientas de comparación y ustedes van a ver que en el punteo de la página 11 les comenta que permite comparar animales dentro de una misma raza, animales de distintos rodeos, de distintas edades. Entonces una buena y además posicionar los animales en relación a la población. Siendo un poco más en concreto a los animales que tenemos detrás, ustedes van a ver una tablita que hay en la página 12 y ahí ustedes van a ver el toro con un número que es el número de identificación que van a ver pintado en el lomo de los animales, la edad de cada uno de los toros y después los valores de DEP o diferencia esperada en la progenie para diferentes características: peso a nacer, peso al destete, habilidad lechera, peso 18 meses, peso adulto, circunferencia escrotal y características de la carcasa. Y un poco la idea era comentarles cómo habían sido o cómo han sido seleccionados los toros, tanto en la etapa previa cuando se hacía cruzamientos con Hereford, como en esta etapa en la cual el rodeo de la estación experimental está siendo absorbido hacia la raza Verdin Angus. ¿Cuáles fueron los criterios que se utilizaron para la compra de los toros? Y básicamente se utilizaron 3 criterios y
Y un poco lo que comentaba Graciela, los criterios los debe definir cada uno de los criadores en función de la, de las características de su predio, y para eso debe priorizar cuáles son las características que quiere mejorar y cómo hacerlo. En la estación, los criterios utilizados fueron utilizar toros con bajo peso al nacer, con valores de peso al destete promedio. Bueno, me aclara bien, todos los toros que se utilizan en la estación son toros con datos, con evaluación genética. Y dentro de esos toros con información se utiliza como criterio bajo peso al nacer. Después pueden revisar un poco los valores para cada uno de los toros. En la tabla tienen en la última línea un valor del 50% de la población Aberdeen nacida en los últimos 5 años, que es el percentil. Y ustedes van a ver que los valores de peso al nacer son bajo peso al nacer. En el peso al destete tienen valores promedio un poco arriba. En habilidad lechera no es una característica que se le haya dado importancia como criterio de selección en la estación. Y pesos a 18 meses moderados, y pesos adultos que mantengan el tamaño del rodeo. El peso adulto es una característica relativamente nueva que está disponible para Angus y para Hereford, y se obtiene pesando las vacas al destete. Y digamos, un criterio para utilizar esa característica, uno puede pensar el peso al nacer bajo, naturalmente es intuitivo que todo el mundo quiera por lo menos mantener el peso al nacer o no dispararse con pesos al nacer muy altos. Pero el peso de las vacas adultas es un poco el criterio debe ser tomado en función del rodeo que se está manejando. En el caso concreto de la estación, acá ya están repuntando un poco el rodeo general, y cuando ustedes pasen en el ómnibus lo van a poder mirar, ganado parido. La idea es mantener el tamaño, y por eso se usan toros que se encuentran en el promedio de la raza para peso adulto, y la definición de qué dirección tomar dependerá. Si ustedes entienden que el tamaño del rodeo es chico, pueden tener la opción de incrementar el peso adulto, o si ven que están pasados de tamaño, reducirlo usando toros de valores bajos para esa característica. La idea era que bicharan un poco los toros, las características están ahí, y planteen sus dudas y preguntas en relación al uso de esta herramienta. Tenemos un comentario, tenemos unas cartillas explicativas del uso de las VEPs y para algunas características adicionales. En esta tabla están presentadas las características evaluadas para la raza Aberdeen Angus. Hay otras razas, la raza Hereford tiene algunas características adicionales, y la raza Bradford tiene algunas características menos, pero digamos los criterios de decisión son comunes tanto para cualquiera de las razas como para las diferentes características. Y en el uso de esa herramienta, lo que promovemos es definir cuáles son las prioridades en términos de lo que ven en sus rodeos, como dificultades, definir hacia dónde quieren ir, qué características mejorar, y seleccionar los reproductores en función de eso. No sé si tienen dudas o consultas en relación a esto, si no, pasaríamos a ver el tema de las vacas. Capaz que miramos un poquito los toros, tenemos Si quisieran hacer algún comentario también, identifico entre los presentes algunos productores de toros, cabañeros, seguramente tengan su experiencia trabajando con Iña en la producción o en la generación, digamos, de los CPDs. Estaría bueno si alguno quiere hacer un comentario o alguna consulta quieran hacer, aprovechemos. Mario Genetista es el uno en las evaluaciones para Iña, es nuestra referencia, está buenísimo tenerlo en el equipo ahora en 33, y la intención es que le podamos sacar el mayor retorno a su presencia, así que aprovechenlo, los plantemos. Pasamos a ver los toros, ¿les parece? Y si surge alguna consulta o algún comentario que quieran hacer, vamos a estar acá, y recuerden que si no, después a la hora del almuerzo también vamos a estar
disponibles y muy bien dispuestos para compartir con ustedes. En el rodeo, corríjanme, pero se usan más o menos unos 13 toros que están en la entrada de la sede allá, por una cuestión de manejo y la disponibilidad del campo allá en Villa Sara, se llevan y se traen para los servicios. Estos vinieron hoy por el tema para presentarlos en la jornada y vuelven para la sede y volverán cuando comiencen los servicios. Una de los comentarios que me hicieron fue de un toro el segundo que tiene un valor de peso a nacer de menos 2,02 y un que es bien por debajo del promedio de la raza y un valor de 13,4 de peso adulto, que es por encima del promedio. Si bien las características están correlacionadas, es decir, hay una tendencia general a que animales que tengan peso adulto más alto tengan peso a 18 más alto y peso adulto más alto. Eso no es lineal y se encuentran siempre animales que tienen un comportamiento diferente y pueden tener, como en este caso, bajos pesos al nacer y buen desempeño para otras características. Si ustedes, no está presentado la información, pero las tendencias genéticas de la raza sobre Aberdeen Angus y Hereford, el peso al nacer es una característica que preocupa mucho a los criadores, a los cabañeros, y han logrado mantener el peso al nacer estable, es decir, a pesar de que en el peso al destete anualmente hay un progreso genético del orden de los 500 gramos en las dos razas, el peso de los 18 meses cerca de 900 gramos por año de incremento en la raza solamente por cuestiones genéticas. El peso al nacer es estable, se ha mantenido estable desde hace unos 10 años, no crece, se mantiene en valores el promedio de la raza. Siempre ustedes van a tener el promedio de la raza y eso se construye por variaciones, animales que van a estar por encima del promedio y por supuesto por debajo. Una cosa justamente de eso al nacer. Yo he mirado los catálogos de los semen y el Aberdeen Angus anda en promedio 36-37 kilos de peso al nacer. ¿Vos repetís la pregunta o le das? No, pero... dale, paciente escucha todo. Escuchan, ¿verdad? No, déjame la Bueno, arrimen entonces los que están más parados. Y yo he notado que tú hablaste de 10 años, pero yo soy criador de Aberdeen Angus hace un montón de años más. Y antes se manejaban 28-29 kilos de peso al nacer del ternero. Y ahora pasamos a 37-38 y difícilmente encuentren uno de 32-33, difícilmente, ¿no? En Aberdeen Angus. Sin embargo, de repente agarrás otra raza que puede ser un Brahman y de repente están con 32 kilos de Sí, ahí habría que ver bien, hay diferentes cuestiones. Una es en los catálogos de Seven, en general la información que viene es información de los CPD. Nosotros tenemos disponible la información de la evaluación nacional que está medida en kilos. Y las evaluaciones extranjeras vienen en libras. Yo no sé si habrá alguna cuestión de DPD o de valores absolutos del peso del animal. No sé, la variación. Le presento a Ariel Calistro, es el que lleva los registros de las evaluaciones. Hace varios años que la raza está en 35 kilos. Hace varios años. Una población de 6-7 mil terneros. En ese rango. Lo que comenta Ariel Calistro, que es el encargado de los registros de las evaluaciones genéticas, él recibe más o menos unos 8 o 10 mil pesos de terneros. Pensé que era guita. Le pagan para pesos de terneros provenientes de distintas cabañas, y lo que comentaba, que el peso de las hembras en Aberdeen Angus andan en torno a los 33 kilos y de los machos en 35. Relativamente estable en el proceso de tiempo. Eso relacionado a la cabaña, ¿no?
digamos, establecimientos comerciales siguen el mismo criterio de peso o baja, como decía el amigo acá, a tener 28 kilos, por ejemplo, como se utilizaba antes cuando se hacía un entore precoz, vaquillonamente se pretendía de que el peso al nacer no fueran más de 28 kilos, por ejemplo. A ver, hay dos puntas ahí en el tema. Una es, el peso del ternero, si bien está asociado con posible dificultad el parto del ternero, no es una relación lineal. Un ternero, o sea, porque hay diferentes cosas. La facilidad del parto del ternero tiene un componente anatómico, que es la forma del ternero, las paletas, y bueno, hay mucha gente que sabe mucho más que yo de eso acá. Y otro, el peso, que es un indicador relativamente fácil de medir. Y en la raza Hereford, además, hay un DEP para la facilidad del parto que también puede ser utilizado. Facilidad del parto directa, que es la facilidad que tienen los hijos de un toro al nacer, y facilidad del parto materna, que son la habilidad que tienen las vacas de parir. Nosotros es relativamente consistente el tema de esos valores de peso, pero no vienen acompañados de muchos casos de parto con dificultad. En general, las dificultades son relativamente bajas. Estamos llevando ahora un nuevo sistema de registro que pretende capturar esa posible parto con dificultad, pero no es algo que por lo menos nosotros veamos como demasiado relevante. Tal vez sí lo fue en el pasado en algún caso, y eso se ha controlado. Un poco, justamente por la preocupación, han mantenido el peso a nacer, es una tabla. ¿Hay algún otro comentario que quieran hacer o alguna otra duda o sugerencia para Mario en esta parte de los toros? Sí. Porque se da que no le para el toro de alto peso no ser, igual también es moderado, ¿no? Sí, en realidad el contar con esta información de DEP para peso al nacer, lo que te permite de cierta manera es poder buscar los toros adecuados para las vacas en lo que lo van a usar. Si es un rodeo de vaquillonas que además son chicas, toros con alto peso al nacer te pueden llegar a generar problemas, y valores de toros promedio o bajos debería ser la opción a elegir. En el caso de vacas grandes, en general no vas a tener problema con toros más allá de que tengan peso al nacer alto, pero vos por lo menos contás con información como para poder decir, a la más chica le puedo asignar un toro con menor valor para peso al nacer, y a la más grande. Y el tamaño o el peso nacer del ternero tiene un componente maternal también. O sea, el 50% es de la madre, ¿sí? Un comentario solamente en que nosotros tratamos de hacer también, es el tema de las inseminaciones. En las inseminaciones, tratar de usar más de un toro en las inseminaciones, no jugarse todos los boletos a un padre solo. En el caso de inseminaciones a tiempo fijo, el tema de la precisión, que es el valor que acompaña, el valor de DEP, es importante porque ustedes en las inseminaciones a tiempo fijo concentran todo el trabajo en muy poco, en 1 o 2 días. Entonces, utilizar toros probados es más relevante incluso que en el tema de las inseminaciones, porque si ustedes eligen un toro que pueda llegar a generar dificultades, ellos se van a concentrar en un solo día y los puede llegar a complicar bastante. Mario, perdón. En las
inseminaciones, yo como en el caso del señor, es bravo elegir un semen, sobre todo por los EPV con las seguridades que tienen. Las seguridades en general en los toros de remate, es bajísima, es de 0,2, 0,26. ¿Qué confiabilidad podemos tener en una elección? Lo que dice Pablo te agradezco, Pablo. La información de los animales es proveniente de la información propia del animal, es decir, esos toros fueron pesados cuando nacieron, fueron pesados al destete, a los 18 meses se pesaron, se les midió circunferencia escrotal, se le midió por ultrasonido diferentes características, y toda esa información va a la evaluación genética. Un toro que no tiene hijos tiene una precisión lógicamente menor que aquellos que ya tuvieron hijos. Los toros de remate, que son los que se venden en la zafra de 2 años, en general tienen precisiones bajas. Nosotros recomendamos elegir por DEPO, por el valor de la estimación del mérito genético. Eso pero tiene una medida, el riesgo que uno puede correr va en función de esa precisión. Todos los que ya tienen mayor cantidad de hijos y que, por ejemplo, disponibles en casa de semen, que ya tienen 2 o 3 zafras usados en diferentes cabañas, ellos tienen más hijos nacidos, y no es solo la información del propio animal, sino de sus hijos, y también la información de los hermanos y parientes. Se utiliza todo para poder estimar el mérito de cada uno de esos animales. Perdón, la alimentación de las vacas, que tanto se habla en el último tercio de la alimentación, ¿es tan importante para el aumento de...? Allá va a estar Graciela que va a contestar seguramente mejor que yo. Sí, hay que darle de comer la vaca. Si no, tendríamos este ganado hermoso que tenemos. Los últimos trabajos nuestros de programación fetal, que es cuánto afecta la nutrición en el último tercio de gestación en el desempeño productivo de su progenie, que es su tema. Hasta ahora la información no es demasiado consistente ni aquí ni en Argentina a los niveles de restricción que tenemos nosotros en el Uruguay durante el invierno último tercio de gestación. Pero lo que nosotros hemos visto que es muy difícil en condiciones pastoriles, es muy difícil que el ganado tenga alguna dificultad al parto por excesiva nutrición de la vaca. Muy difícil. Creo que está más por el otro lado, que a veces las vacas pueden pasar para el normal estado, que el excesivo buen estado como para que la dificultad. Nosotros acá no tenemos problemas con este criterio de bajo peso al nacimiento. Realmente tanto los funcionarios en la vuelta que recorren las apariciones, no hay atraque y realmente son las es que en vaquillones específicamente es donde prestamos más atención, que los toros más bajo peso al nacimiento vayan con ellos. No se insemina, no se ven con bajo peso al nacimiento. No hay problema. Y están bien alimentadas. Van a ver allá el ruedo general, porque este es un caso, digo, no se tratan diferente, pero son pocos animales, pero van a ver que además del tamaño pero siempre el ganado está en un nivel nutricional donde nosotros creemos que debe estar el para poder expresar el potencial genético que hablamos. No, en definitiva, de acuerdo a lo que hemos escuchado, creo que lo que se viene conversando realmente, creo que el mayor porcentaje de problemas lo crea el toro. El que lo elige, El problema. El hombre. Le echan la culpa. Bueno, pero esos manejos. El toro no tiene la culpa de nada. Está buenísimo, este es el intercambio que hablábamos hoy en la apertura, les agradecemos un montón. Tenemos no mucho más tiempo, así que yo voy a tratar de hacer una breve síntesis de los mensajes que queríamos compartir con ustedes, y después los invito en el almuerzo a que nos juntemos y sigamos debatiendo este tema y todos los otros que les parezca bien. Con relación a los toros, nosotros, yo les voy a hablar de la parte de nutrición, que es en... ¿Me perdonas? Sí, yo lo perdono. Yo dije que la importancia
en definitiva estaba porcentualmente en el toro. Pero no hay ninguna duda también que antes de elegir el toro hay que ver qué vaca tenemos. Ahí está. Muchas gracias, a eso vamos. Como comentario general, desde el punto de vista más funcional de los animales, yo la pregunta que les invitaría a que se hagan es, viendo esos toros, ¿cómo los ven? Son toros que están con preparación de campo para trabajar en el campo. No son toros que vayan a participar de ninguna exposición y no son toros a los que les vayamos a volcar 8 kilos de ración de acá hasta el servicio para poder llegar con ellos. Es un poco la estrategia que nosotros tenemos desde hace bastante tiempo y es la que nos da muy buenos resultados. ¿A qué me refiero? Bueno, acá se preña en términos generales, salvo en algún caso en el que haya algún experimento, que eso exime de cualquier lectura que se pueda hacer en el rodeo general, es por encima del 85%. Se preña todo en 60 días con monta natural, muy concentrado, estamos muy contentos, muy orgullosos de eso. ¿Cómo lo logramos? Bueno, llegando con los toros en la mitad del partido en buenas condiciones. En una gira de estudio que hicimos con la doctora Quintana y con otro grupo de colegas y veterinarios, visitamos una cabaña y el dueño nos decía que veía a los toros como atletas de alto desempeño, que nosotros nos causó una gracia bárbara. Pero es así, es tal cual, son atletas de alto desempeño y como tales tienen que estar en condición atlética que les permita hacer el trabajo que nosotros les vamos a encargar, que es durante 60 días cubrir la mayor cantidad de vacas que puedan. En ese periodo tenemos que hacer dos trabajos. Uno es tener los toros en una condición razonablemente buena y no excesiva para que puedan hacer ese trabajo y a su vez no sufran, por ejemplo, las temperaturas que están en enero, y por otro lado trabajar a nivel de las manos, obviamente, y en la línea de lo que venía comentando. Los toros reciben una suplementación que este año fue del 0.7% del peso vivo durante 95 días. Esa fue la suplementación que hicimos. Las vacas no. Para los toros, y aprovecho y le agradezco la pregunta, la estrategia que nosotros tomamos es suplementemos con lo mínimo indispensable para llegar bien cubiertos al momento del servicio. ¿Y por qué le digo esto? Porque el aumento en la cantidad de concentrado que pongamos en la preparación de los toros lo que genera es grasa. Y esa grasa normalmente después se tiene que perder para volverse atlético y para poder cumplir la función. La dotación general de este sistema está entre 0,8 y 0,9, varía. Y ahora le comento un poco del tamaño adulto de los animales y de algunos indicadores, si le parece. Estaba en la preparación de los toros. Entonces, capaz que el primer mensaje que queríamos dar es: nosotros no compramos ningún toro que no tenga datos. Podemos estar de acuerdo y lo conversamos después a la hora del almuerzo en cuanto a la precisión, pero con datos. Si no tenemos datos, lo que decía Mario, no son candidatos a entrar. Y eso ya genera un gran corte entre una proporción muy grande de toros que se comercializan y se utilizan en el país que no tienen datos y los que sí tienen datos. Habíamos pensado en hacer un ejercicio medio simpático de ponerles toros que se parecieran mucho y que tuvieran números muy distintos, porque justamente en realidad el aspecto físico nos puede decir si nos gusta o no nos gusta, si están en buena condición atlética para trabajar, pero nada de lo que van a dejar de descendencia. Y eso es lo que encuentran en el trabajo de Mario y de todo el equipo de genética de ahí. Así que es ese como comentario principal. Y el segundo es: nosotros hemos sido consecuentes durante 20 años en algunas características que queríamos enfatizar, y sobre esas fuimos relativamente intransigentes. No compramos o tratamos de que no ingresaran animales por fuera de lo que habíamos diagnosticado como mejor oportunidad. Y ahí cada bolsillo, cada corazón, ¿no? Si lo que vendemos son terneros, hay un EPD que nos va a interesar un poco más. Si lo que criamos son vacas y queremos reemplazos, hay un EPD que nos va a preocupar un poco más. Si tenemos un ciclo completo, naturalmente hay herramientas para cada uno de los sistemas, y lo interesante es entender cómo funciona esta información. En el primer brete hay un lote de 22 vacas con 22 terneros. Hay un ternero que se había salido, pero se ve que está de bota de goma y volvió, que está con corriente. Esas vinieron hace 5 años en un convenio que hizo Viña con la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus. Son vacas que tienen 7 años ahora y están amamantando su cuarto ternero. En el convenio vinieron 100 y las hemos ido destinando a distintos experimentos, y estas 23 las venimos monitoreando desde que llegaron. Están con un idéntico manejo y es lo que vendría a ser el manejo, digamos, sugerido de un rodeo de cría de alto desempeño. Una de las características también simpáticas que tenemos en ese lote es que toda la descendencia que está a la vista son hijas e hijos del mismo toro. Se usó el mismo toro los 3 años en ese rodeo.
parido, son 31, y están pesando en promedio 510 kilos. Lo interesante es que son vacas de 7 orígenes distintos, se le convirtieron en 10 cabañas, en esta parte quedaron 7, y a estas vacas, entre otras cosas, le estamos estudiando los parámetros de producción de leche. Acá están Stephanie y María, que son estudiantes de grado y de maestría que han estado trabajando muchísimo sobre eso y que han generado una información preciosa. En el siguiente brete están las hijas de año, digamos, de aquellas mismas vacas. Si se fijan, hay muchas menos, porque paren la mitad machos habitualmente. En este caso, parieron muchos más machos que hembras, entonces quedaron esas poquitas, no hay refugo acá, simplemente, naturalmente se dio esa proporción de nacimiento de hembras. Esas hembras las conservamos todas y las vamos a servir en los años. En este momento están pesando 230 kilos, tienen el año y se empezaron con 207 kilos. Los datos están en el repartido y los cartelitos tienen. Y por último está este lote de vaquillonas de 2 años que vamos a inseminar sobre el final de noviembre, que están pesando 370 kilos. Y venimos haciendo un trabajo de evolución de la ciclicidad de esos animales. En este momento hay 2/3 de esos animales que están ciclando, o sea que están aptos desde el punto de vista reproductivo para preñarse. Eso también va a ser un servicio potencial del final de noviembre. ¿Algún comentario, doctora, que quieras hacer de estos lotes? ¿No? Lo que teníamos para decir era esto. Bueno, una de las variables que estamos mirando, y yo les prometo que la comentamos después en el almuerzo, porque ahora realmente no tenemos más tiempo, es el intervalo entre que la vaca pare y se vuelva a preñar. Y realmente lo que venimos encontrando en estos animales que están monitoreados y que tenemos mucha información de ellos, es que hay estrategias que son más tácticas que otra cosa y que generan, digamos, oportunidad de acortar bastante ese intervalo parto-concepción. En estos casos estamos en el eje de los 100, 110 días, lo cual es soñado, ¿no? Digamos que se están preñando a 100, 110 días de haber nacido, destetan terneros en el eje de los 200 kilos. El único recurso extraordinario, si se quiere, que utilizan es un campo mejorado con Lotus Lencón, que debe tener mi edad, ¿no? Alguno menos. Bueno, pero es un mejoramiento viejo que se reutiliza naturalmente cada un par de años, que tiene limitaciones propias de los común. ¿Está bien? Bueno, de esto yo imagino que pueden tener alguna pregunta, seguro para consultarla a Graciela. Está Carlos Batista, que es veterinario y es el que hizo los trabajos en programación fetal, le pueden consultar a él. Está Stephanie Franca, que está trabajando en la producción de leche de este lote en particular. Pregúntenle mucho porque tiene que defender su tesis dentro de poquito, así que todo lo que le pregunten le va a ayudar a prepararse mejor. Y estaba María Yulkov, que está trabajando también en una base bastante más grande de producción de leche en nuestras funciones de la estación experimental, con 10 años de ordeñe, con muchísima información preciosa. Está haciendo una mirada, digamos, más amplia sobre esa base de datos. Así que lo que quieran saber de la producción de leche, primero Stephanie, cuando logren que ella no les pueda contestar, pasan a preguntar a la doctora. ¿Está bien? Bueno, muchísimas gracias y perdón, sí, gracias, doctor. Las vacas que están atrás de esas son las vacas de invernada nuestras. Esas vacas perdieron la preñez durante la gestación, o sea que fueron diagnosticadas gestantes y abortaron durante, digamos, seguramente el segundo tercio de la gestación. Están a campo natural y con algo de mejoramiento, y las perdimos para que las vieran. Las vacas pesan 470 kilos, no estamos muy cerca, pero tampoco lejos. El dato que yo les puedo dar desde la unidad es que cuando embarcamos esas vacas pesan más o menos unos 520 kilos en planta, lo cual es un peso que da súper bien todos los cortes y derriba un poco el mito de que si seleccionas por bajo peso de nacimiento se quedan chiquitas las vacas y después no las puedes vender o tenés un castigo por parte de la industria. En nuestro caso no se verifica. Son vacas que tienen entre 3 y 5 años y pesan, lo que les digo, 470 kilos. Le debe faltar un punto de condición corporal para salir gordas como las tenemos. ¿Está bien? Lo que les decía Mario, y les recuerdo sobre la mano izquierda, cuando vayan a la siguiente parada, van a ver lo que es el rodeo general. Ese ganado tiene aproximadamente un mes de parido. Y bueno, nosotros les presentamos todo lo que tenemos. Así que si quieren le piden a Ale, que sé que va manejando, que pase un poquito más despacio y las miran, van a ver que hay algunas claretas, eso es la absorción del rodeo original que teníamos por ambos. Y bueno, la condición corporal es la que nosotros esperamos que tengan, y con esos animales es que tenemos los de la estación que habitualmente tenemos.
las fechas. A las vacas paridas lo único que le hacemos como medida general es un depende temporario, 14 días con tablilla nasal. Que coincide con el principio del servicio, y las vacas de primera cría se ponen sobre un rincón también con tablilla nasal. Específico raro no se hace más. No, Sin vacuna no lo hacemos reproductiva. no lo hacemos nosotros, hay muchos productores que lo... No, perdón, la vacuna reproductiva nos dieron que Siempre damos vacuna reproductiva. En el año 96 se diagnosticó leptospira en el rodeo y a partir de ahí no se dejó nunca de vacunar contra... Los terneros 2 meses de edad. Los terneros de 2 meses de edad cuando entran al servicio. Sí, eso se respeta siempre. Creo que algún peso me pidieron. El peso 510 de estas que están en el brete chico, las que están sueltas en el campo, hay de todo porque es del rodeo general. El del brete 510 kilos ahora. ¿Ah? Es un ganado, para que no se sorprendan, hicimos muchas jornadas. Es un ganado que pesa mucho, es engañoso, y que en general la gente que compra ganado le da en 100 kilos al ojo. ¿Ah? O sea que no se sientan frustrados si le dieron 400 y pocos kilos a ese ganado, porque están bien. Y ya le cambiamos la pila a la balanza, por supuesto. Bueno, Sí, le probamos. Es verdad. Como mensaje final del equipo, yo creo que está bueno reflexionar sobre que si bien nosotros somos muy cuidadosos en elegir genéticamente lo que queremos para nosotros, por eso repetimos, no es una receta, es lo que la unidad considera que es importante. También para que se exprese ese potencial genético, los animales tienen que tener un nivel nutricional adecuado. Si no, estos 510 kilos o las vacas de invernada de 520 es obra de que a través de la alimentación permitimos que se exprese la genética, ¿no? Entonces no hay que asombrarse mucho, porque a veces vamos por ahí, vemos ganado de 380, pero no es por un tema de tamaño animal, es porque a lo mejor no pudieron expresar su potencial genético. Entonces creemos que ya es hora de reflexionar acerca de tener los animales en mejor estado nutricional para que puedan expresarse y para que de alguna forma se premien más. ¿Ah? Por No sé si- curiosidad, nada más. Después, última y La segunda. última, la señora que no habló nunca. El cambio de raza de Hereford a es debido a todos esos niveles de productividad, diferentes contenidos de carne. Bien, gracias por la pregunta. El nivel de cruzamientos, ¿por qué lo hicimos? Acá en línea trabaja en constante consulta con los productores. Tenemos lo que se llama los grupos ganaderos. Cuando vino el rodeo de Hereford, se hizo a los 2 o 3 años un grupo de trabajo y los productores quisieron tener un sistema de cruzamientos dentro de la unidad. Ellos propusieron hacer un cruzamiento, un retrocruz a Hereford y Angus, y así se hizo a lo largo de prácticamente 15 años. El tema es que después, mirando un poco cómo han crecido las diferentes razas y donde INIA tiene diferentes estaciones experimentales de cría, tenemos en Glencoe un rodeo Hereford puro, en La Magnolia, en Tacuarembó, un rodeo Bradford puro, rodeo Bradford, y acá consideramos que también la raza Verde Angus se merece un lugar a nivel experimental. Una última, solo chiquita. ¿Estás conforme que de 207 a 230? 207. 230. El peso del Sí, claro. A lo mejor esto es la clave del manejo de nuestro rodeo, es la categoría del medio, la recría. Para nosotros es el inicio del éxito. ¿Ah? Y lo único que hacemos sí o sí a rajatabla es se suplementan las terneras el primer invierno durante 90 días. No transamos eso, no cambiamos. Ahí no podemos movernos de eso, porque esa es la clave de todo lo que están viendo a nivel adulto. Gracias por la pregunta, estamos reconformes porque la idea es que en el invierno ganen tasas de ganancia moderadas, entre 100 y 200 gramos por día está bien. ¿Ah? Y lo que produce que un animal de 2.10 hoy esté con 2.30.